Hola, me llamo Ana Paula, yo soy psicóloga y soy la directora clínica de la campaña Escucha tus emociones. Y el día de hoy voy a hacer una grabación para el entrenamiento de salud mental y emocional para líderes y promotores de salud. Y vamos a hablar del tema del desarrollo humano y también hablar del tema de la niñez y la adolescencia. Tema súper importante porque estamos viendo que en la comunidad hay mucha necesidad de entender los adolescentes, hay mucha depresión y también mucha fortaleza. Pero poder entender a los adolescentes, el momento de este desarrollo de la vida es súper importante porque la experiencia de la niñez y la experiencia de la adolescencia va a afectar la vida de una persona hasta afectar su vida adulta. Entonces, dependiendo de cómo ha vivido su infancia y cómo ha vivido su adolescencia, esto también va a afectar la manera que él se relaciona con las personas cuando adultos, la manera como va a enseñar sus niños. Entonces, es súper importante. Y no es solo negativo, ¿verdad? No es que hay muchas experiencias en la vida que nos hace dar mucho más fortaleza, ¿verdad? Pero es importante tener este apoyo para poder crecer y entender las diferencias de las etapas del desarrollo humano. Entonces, quiero compartir pantalla. Aquí está. Bueno, quiero compartir entonces las etapas del desarrollo humano. Primero hablar de la fase prenatal. ¿Por qué? Porque es súper importante. Es el momento que todas nuestras conexiones, sean nuestras conexiones del cerebro, sean nuestras conexiones adentro del cuerpo físico, ¿verdad? Los órganos adentro. em, es una etapa de mucho crecimiento, obviamente, ¿verdad? Estamos como triple de tamaño, cuatro. Entonces, cada vez que estamos creciendo, imagínate, es una experiencia muy compleja y dependiendo del environment, si tenemos mucha toxina, si la mamá está fumando, si hay mucho estrés, esos químicos también están afectando la experiencia de este ser, ¿verdad? Después de eso, tener la experiencia del parto, que también es súper importante, y la infancia, la primera infancia, que sería del bueno, la primera infancia de 0 a 2, 3 años, después la infancia, la segunda infancia sería de 3 a 6 años. Después de 6 a 12 estamos hablando de la niñez. En inglés se dice que no es más un toddler, ¿verdad? Está empezando a escribir, está empezando a tener más relaciones sociales, ¿verdad? Está saliendo un poquito de la casa, está comprendiendo, entendiendo que el mundo es mucho mayor que la experiencia de la casa, ¿verdad? Hay cambios brutales en este momento también del desarrollo físico en el cuerpo, es cuando un niño empieza a crecer mucho, ¿verdad? Y muchos cambios de desarrollo. Eh, la manera como está aprendiendo, la manera, empieza a poder tener más habilidades y hacer cosas mucho más independientes de su etapa de niñez. Entonces hay una experiencia muy profunda psicológica también, porque es como, wow, yo no hago, no necesito mi mamá, mi papá para hacer todo, ¿verdad? Hay un cambio grande. Después, obviamente, después del 12 hasta el 20, poquitos años, estamos hablando de la adolescencia. Otra vez una etapa brutal de cambio físico. Otra vez estamos creciendo mucho físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Y vamos a hablar el día de hoy de algunos cambios que pasan en el cerebro de un adolescente, los cambios hormonales, todo eso va afectando la manera como un adolescente va vivenciando la vida. Bueno, después de la etapa de la adolescencia, tener la etapa de la juventud, de 20 a 25 años más o menos,
y que está creciendo hasta el 30 y poquitos años. Esta es una etapa de un cambio muy fuerte, más fuerte en términos emocionales. El cerebro continúa a veces creciendo, desarrollándose, pero hay un cambio emocional muy fuerte ahí, porque es cuando empezamos con más experiencias de parejas, de familia, trabajo, desarrollo de su carrera personal, o entonces es cuando sí el mundo otra vez está más todavía mayor, ¿verdad? Más grande de la experiencia de los 6 al 12 años. Después tenemos la adultez de 25 a 60 años y es importante hablar de este momento también del desarrollo porque es el momento de la medida. En este momento, de acuerdo con Jung, es un momento de introspección, es un momento de individuación que dice Jung, porque es un momento que estamos así parados diciendo, mira, ¿cómo fue la primera mitad de mi vida? ¿Qué quiero para la próxima vida? Entonces, la próxima fase de mi vida. La gente dice la crisis de la medida, pero de verdad no es una crisis de la medida, es un momento de introspección. Si lo hacemos bien hecho, tenemos una vida más saludable para para cuando mayor, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es tan importante cuidar de nuestros niños chiquitos? Porque otra vez es una etapa muy importante del desarrollo y va a afectar toda la vida de una persona. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de un abuso en la infancia o una negligencia emocional? A veces los niños no han sufrido abusos físicos o emocionales, pero hay una negligencia emocional. ¿Qué quieres decir esto? Es que los papás no tienen el tiempo por el trabajo, por cuestiones emocionales personales de los papás que están viviendo situaciones difíciles, traumáticas, una inmigración, un proceso de violencia doméstica, ellos mismos. Todo que afecta la capacidad de los cuidadores o de los papás, la mamá y el papá, a estar presente emocionalmente, afecta al niño, ¿ok? Entonces, yo estoy pensando la mejor manera de continuar el tema. Yo que quiero comentar es que no es todo malo, ¿verdad? Entonces, hay experiencias otra vez que comenté antes de que vivimos en la infancia que nos hace más fuertes, que nos hace más conectados, ¿verdad? Pero de cualquier manera nos afecta. Entonces, por ejemplo, algunos niños que tienen problemas de apego. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, una dependencia emocional. La gente que a veces no se siente que tiene poder, que necesita a la otra persona para cuidar de uno, para protegerlo, y no siente que tiene una fuerza emocional de seguir adelante. Entonces, es un problema de apego. El otro hay una desregulación del biorritmo. ¿Qué quiere decir? Hay una conexión del biorritmo. Biorritmo es la conexión que tenemos uno con los otros. Tú te afecta a mí y viceversa, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos en una casa que las mamás, los papás son muy enojones o hay mucha ansiedad. El niño está empezando a sentir esto con su biorritmo y el biorritmo de su cuerpo empieza a cambiar. Si hay mucha gente con ansiedad alrededor, esto también afecta. También un niño que vivió un abuso o una negligencia emocional también puede vivir una experiencia de baja autoestima, porque es que como, ay, yo no soy importante suficiente para que mis papás me dé atención. Por ejemplo, es un pensamiento que a veces los niños pueden tener y empieza con una baja autoestima.
También hay niños que experiencian en la adolescencia y la fase adulta que empieza a tener conductas de riesgo. Porque, ¿por qué debo valorar mi vida, verdad? Si mis papás no valoraron mi vida. Entonces hay a veces un juego ahí con situaciones de riesgos, por ejemplo, drogas, otras cosas. Y las adicciones en general, que puede ser muchas adicciones. A veces adicciones a un comportamiento, a un pensamiento, adicciones a la comida, a drogas, a trabajo. Tiene muchas adicciones. Bueno, quiero enfocarme entonces un poquito en el adolescente, porque es el tema que me parece bien importante en la comunidad, que hay más crisis emocionales. Entonces, el cerebro de los adolescentes. 7 cosas que ustedes deben saber. Este material es un material que llegó del gobierno federal. Es un Instituto Nacional de la Salud Mental. Entonces, vamos a ver las 7 cosas. Primero, el cerebro alcanza su mayor tamaño en la adolescencia temprana. En el caso de las niñas, el cerebro alcanza su mayor tamaño alrededor de los 11, mientras que los niños ocurre más o menos la edad de 14 años. Pero esa diferencia entre los niños y niñas no significa que uno sea más inteligentes que el otro, es solo que hay una diferencia del desarrollo, ¿ok? Y también quiero comentar que hay una diferencia en cada persona. Hay niños que necesitan más tiempo para desarrollarse. Esto no es bonito, no es malo, no es feo, no es terrible, es solo la diferencia de cada uno. Si respetamos esto, también apoyamos el crecimiento natural de un adolescente. El cerebro continúa madurando incluso después que se deja de crecer. Entonces va siempre madurando y nosotros vamos abriendo otros caminos adentro de nuestro cerebro a medida que vamos viviendo experiencias en la vida. Aunque el cerebro puede haber dejado de crecer, no termina de desarrollarse y madurar, sino hasta que uno tiene 25 o 30 años de edad. ¿Ok? La parte frontal del cerebro llamado corteza prefrontal es una de las últimas regiones del cerebro en madurarse. Esa es súper importante información. ¿Por qué? Nosotros tenemos 3 cerebros. El primero es el reptiliano, que es lo más conectado con la sobrevivencia, con protegernos, entonces es más como primitivo. El segundo cerebro, límbico, está conectado con las emociones. Esta es la diferencia de un reptil y un ser humano, es que tenemos esta conexión emocional, esta empatía. Este es el segundo cerebro. El tercero cerebro es la corteza prefrontal. Y esta parte es la parte que nos da la inteligencia racional, la inteligencia de entendimiento de las cosas. Entonces, lo más saludable es que los 3 cerebros están trabajando juntos. Esto es la autorregulación de la inteligencia emocional. Si trabajamos los 3 cerebros juntos, o a veces teniendo conciencia de uno el otro, de verdad nos ayuda muchísimo. Porque, por ejemplo, si yo estoy en el cerebro reptiliano, algo me pasa y yo tengo que sentirme de protegerme, me siento enojada, entonces yo puedo conectarme con la corteza frontal, hacer una racionalización, ¿no? Cálmate, Ana Paula, todo está bien. Entonces esto ayuda mucho. Pero recuerdas que los adolescentes no tienen esta parte desarrollada. Por eso ellos hacen cosas que a veces no hace sentido a un adulto, ¿verdad? O cosas que es como irracional. O situaciones de riesgo, ¿verdad? Es por no tener esta capacidad. ¿Ok? 3. El cerebro adolescente está listo para aprender y adaptarse. Es un cerebro súper adaptativo. Y es importante porque esta parte hay una plasticidad.
Entonces, si nosotros no ejercitamos hábitos saludables en la adolescencia, se va moldando de manera que las cosas que no hacemos mucho se van, las conexiones cerebrales. Entonces, por ejemplo, si una persona está, si un adolescente está mucho en su computadora, mucho en su teléfono y empieza a no tener necesidad de poder tener relaciones así personales con la gente, ¿verdad? Bueno, va creciendo que eso va a afectar su relación, su capacidad de poder tener relaciones saludables con adulto, es como un adulto, ¿verdad? Entonces, y por un otro lado es positivo, también es real, es que si enseñamos, si aprendemos, si apoyamos a un adolescente, su cerebro es tan plástico, tan elástico, que su plasticidad, ellos van a aprender así lo que tienen que aprender y van a hacer un cambio. Están mucho menos rígidos que los adultos. Entonces, ellos pueden hacer cambios positivos en esta edad porque son muy flexibles en su cerebro. Perdón. 4. Muchos trastornos mentales aparecen durante la adolescencia. Entonces, a veces pensamos, ay, este niño está muy enojón, él es así, tiene una personalidad muy difícil. No es verdad. Lo que pasa que a veces ya está empezando a compartir síntomas de un problema emocional, a veces una depresión, a veces otros problemas emocionales más complejos, esquizofrenia, la depresión, trastorno bipolar, trastornos alimentarios. Entonces, es bueno no juzgar, ¿verdad? Porque a veces juzgamos como, esta persona es así, y a veces lo que pasa es que abajo de esto están experienciando un duelo emocional y ya están empezando a crear, que después va solidificando, es un problema de salud mental y emocional. 5. El cerebro adolescente puede ser más susceptible al estrés. Otra vez, porque no tenemos esta habilidad de racionalizar como un adulto. Entonces, ellos están muy vulnerables. Por ejemplo, con los social media, ¿verdad? Están muy vulnerables la opinión de las otras personas, están muy vulnerables a ese sentido de pertenecer. Entonces él no le gusta su cuerpo, ya le da vergüenza. Entonces el cerebro adolescente tiene esta vulnerabilidad y es muy susceptible al estrés. Por eso que hay muchos casos, por ejemplo, desafortunadamente de suicidio en la adolescencia o empezando la juventud, porque no se sienten capaces emocionalmente de manejar su dolor interior, ¿verdad? 6. Súper importante. Los adolescentes necesitan dormir más horas que los niños y los adultos. Muy, muy, muy importante. Dice que los adolescentes deben dormir entre 9 y 10 horas. Y las investigaciones muestran que la concentración de melatonina, que es la hormona del sueño, en sangre de los adolescentes son naturalmente más altas más tarde por la noche. Y caen más tarde por las mañanas en la mayoría de los niños y adultos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que hay un cambio fuerte hormonal que los adolescentes no sienten que tienen que dormir, tienen que estar despiertos. Y por la noche lo opuesto, quieren dormir. Entonces es algo natural y un cambio hormonal. Y a veces otra vez queremos juzgar o a veces no tenemos, las instituciones no nos ayudan, ¿verdad? Porque las escuelas empiezan súper temprano, ¿verdad?
Bueno, 7. El cerebro de los adolescentes es resistente. Aunque la adolescencia es una época vulnerable para el cerebro y para los adolescentes en general, la mayoría de los adolescentes crecen, llegan a sus adultos sanos. Ciertos cambios en el cerebro durante esta fase tan importante del desarrollo pueden realmente ayudarles a protegerse contra trastornos mentales a largo plazo. Por ejemplo, los adolescentes, como comenté, son más flexibles, no son tan rígidos. Entonces, le pasa algo, entonces ellos son más capaces de decir, mira, yo voy como que por aquí, no voy por ahí. Y entonces no se quedan apegados tanto al problema como a veces un adulto lo iba a hacer, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Bueno, entonces aquí está más informaciones si ustedes necesitan. Línea de mensaje de texto, de crisis para adolescentes, la línea nacional de prevención de suicidio. Es muy importante este material para que tengan. Bueno, ahora quiero compartir un video de la campaña Escucha tus emociones que va a ayudar a dar tips y herramientas prácticas para que podamos ayudar a nuestros adolescentes. Entonces yo voy a parar aquí un poquito. Las circunstancias actuales han afectado la salud emocional de nuestros hijos en su etapa de adolescencia, además de los cambios físicos, hormonales, más la tecnología y la falta de actividad. Frecuentemente vemos a nuestros hijos metidos en el celular y como padres nos sentimos frustrados, perdemos el control y les hablamos con regaños como ejemplo. Todo el día con el cochino celular, te lo voy a quitar, dámelo. Hay formas más saludables de lidiar con esta situación. Se quedan mucho en el teléfono porque en esta etapa de desarrollo el adolescente necesita sentir que pertenece a un grupo y estar con amigos es muy importante para ellos. Sin embargo, es importante mantener balance, tiempo con la familia, la escuela y los amigos. ¿Qué podemos hacer en vez de regaños y gritos? Tener un buen liderazgo y control sobre sus emociones. Los padres o guardianes necesitan tener un buen liderazgo y tener control sobre sus emociones. Por ejemplo, esperar hasta que estés más tranquilo, hablar con firmeza, imponiendo límites, pero manteniendo una conversación respetuosa. De esta forma serás un buen modelo para ellos. Dar responsabilidades a los adolescentes. De esta manera están aprendiendo que tienen que contribuir y se sienten útiles. Compartir tiempo juntos y hacer actividades físicas al aire libre. Estarán más conectados a la familia y alejados de la adicción a la tecnología. Otra cosa que nos hace perder la paciencia es cuando los hijos no obedecen y muchas veces damos las órdenes en lugar de un diálogo. Limpia la mesa y los trastes, pero ¿cómo vas? Rápido. Rápido, Corina, no tengo tiempo. También usamos comparación. Corina, yo no entiendo por qué no eres como tu prima. Tú a mí no me haces caso, no me obedeces. Te digo que hagas una cosa y no lo haces. Debemos de evitar comparaciones porque esto les baja en la autoestima. En esta etapa, los adolescentes están construyendo su propia identidad. Lo más saludable sería entonces hacerlos responsables, pero también darle opciones. ¿Quieres limpiar la mesa o lavar los platos? ¿Puedes hacerlo, por favor? Tienes que ayudar, ya que eres parte de la familia y es mejor que nuestros hijos tengan iniciativa propia. Es importante comprender que muchos comportamientos de los adolescentes están relacionados con la forma que se desarrolla
su cerebro en esta etapa de la vida. En la etapa de los 11 y 14 años, no ha madurado lo suficiente y están en constante transformación emocional, física y mental. Para recapitular, número 1, en lugar de regaños, espera hasta que estés más tranquilo. Habla con firmeza, imponiendo límites, pero con un buen control de tus emociones. Número 2, dale responsabilidad a su hijo adolescente. Número 3, pasen más tiempo juntos. Número 4, evite comparaciones. Número 5, hágalo responsables, pero también dele opciones. Es importante guiar a nuestros hijos porque la experiencia que vivan en la niñez y la adolescencia se verá reflejada y marcada toda la vida cuando sean adultos. Por eso es muy importante estar presente en la vida de nuestros adolescentes, aunque puede ser un desafío. La campaña Escucha tus emociones, cuida tu vida es una iniciativa de esperanza, un proyecto del Centro Hispano del Condado de Dane. Bueno, gracias otra vez por ver el video conmigo. Voy a regresar aquí. Yo quiero compartir una pantalla, vamos a ver si funciona. Ahora sí, perdón, me tomó un segundo para regresar. Bueno, quería solo otra vez compartir el video que los 5 elementos, ¿verdad? Que ella comentó. Y tenemos otra vez un folleto con toda la información bien organizadita para que ustedes puedan mirar. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esta es la información que quiero compartir el día de hoy con esta grabación por la clase que tuvimos. Muchas gracias. Si tienen dudas, me dejan saber.